Muy buenas, mi gente de Now Club, ¿qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis? Penúltimo capítulo de esta guía, de esta previa de la temporada 2025-2026. Hoy tocan los Memphis Grizzlies y los Atlanta Hawks. Enseguida entró en faena, pero antes permíteme que te recuerde que en este canal, a partir de la semana próxima, encontrarás en formato short, formato corto, formato rápido, cortita y al pie, resúmenes de la jornada, actualidad, noticias, un poco de todo relacionado con el mundo de la NBA. Y cuando haya charlas, tertulias con gente invitada, también lo tendréis por este canal. En Now Club Esp siguen las previas. Dicho esto, gente, vamos al lío. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Y empiezo con los Memphis Grizzlies, que como bien estáis viendo por aquí, finalizaron en la posición número 8 de la conferencia oeste, con un buen balance de victorias-derrotas, 48-34. Cayeron en el primer partido de play-in en San Francisco contra los Warriors, pero se clasificaron gracias a esa segunda victoria contra Dallas 120-106. Y en los playoffs, vaya tela, gente. Claro, es que se enfrentaron al campeón, que encima tuvo cero piedad de ellos, 4-0, barrida contra Oklahoma City Thunder, que es que no les dio ni una opción. Temporada una vez más algo inestable la de los Grizzlies. Es un equipo al que le cuesta mucho encontrar el rumbo. Siempre va o muy para arriba o muy para abajo. Las lesiones también influyen en esto. Vamos a ver un poco los números el año pasado que tuvieron los Grizzlies. Por destacar, obviamente, es un equipo que juega a un ritmo muy alto. Fijaos, uno de los equipos que más puntos hizo la temporada pasada por partido, casi 122, pero a la vez un equipo que también encajó mucho. Es un toma y daca, ¿no? Sus partidos. Y esto también se ve reflejado en el tema de las pérdidas de balón. Es el 28 equipo en pérdidas de balón, 15,7, y a la vez también un equipo que provoca muchas pérdidas en los rivales. Por destacar otro apartado, fijaos, un equipo también muy agresivo en aro rival, el tercer equipo que más rebotes ofensivos capturó en el global de rebotes, es el segundo con más rebotes por partido. Vienen robos y tapones, pero también es un equipo al que le roban muchos balones y le ponen muchos tapones. Esto tiene sentido, tiene explicación. Al final un equipo que juega más rápido, más dinámico, a más canastas, hay más rebotes, hay más posibilidades de perder balones, hay más posibilidades de provocar errores en los rivales. Así que las estadísticas nos dicen muy bien a qué juegan estos Grizzlies. Y vamos a ver cómo se han movido los Grizzlies, a ver si son capaces, ¿no?, de corregir estos problemas que tuvieron la pasada temporada para no ser competitivos en los playoffs. Pierden a Desmond Bane, esto es una baja importantísima, es uno de los jugadores más importantes del equipo. Traspasado a los Orlando Magic, a Luke Kennard, es otro jugador importante desde el banquillo, un buen anotador de tres, incluso también buen defensor. Jay Huff en la pintura, que estuvo bastante bien, la verdad. Un jugador que se ha consolidado, diría yo, en la NBA. Termina en Indiana Pacers y Yuki Kawamura, que era un jugador con contrato dual. Respecto a las llegadas, Javon Small, Cedric Howard, dos jugadores rookies. Veremos si son capaces de entrar en rotación. Y voy a jugadores que pueden ser más importantes, como Kentavious Caldwell-Pope, jugador de rol específico, 3&D, viene a sustituir a Desmond Bane. Desde luego no es una estrella como Desmond Bane y viene en declive. Su año en Orlando no fue muy bueno. Ty Jerome, que fue un jugador que sonó incluso para ser el mejor sexto hombre la pasada temporada, gracias a un gran final de curso. Veremos, ¿no? Yo creo que no entiendo tampoco muy bien este fichaje teniendo a Scottie Pippen Jr., pero bueno, es un fichaje que es capaz, es un jugador que es capaz de generarse sus propias canastas, ¿no? Que entra muy bien en este ritmo alto de los Memphis Grizzlies. Y luego un jugador como Jock Landale, el leñador, que viene para fortalecer más la pintura, para dar minutos de refresco tanto a Zach Edey como Jaren Jackson Jr. Olivier Maxes Prosper, que fue cortado por los Maps, ficha por Memphis con contrato dual. Vamos a ver pues cómo se me queda el quinteto de estos Memphis Grizzlies. Tuomas y Saló, recordad, ¿eh? O sea, ahí también se ve la inestabilidad que hay en Memphis, ¿no? Cambiar al entrenador a Jenkins, que había funcionado tan bien, fue algo bastante raro, aunque ya se veía venir, ¿eh? Cuando fichan a Thomas Isalo como asistente, parece que ya era la idea de la gerencia finalmente darle ese puesto de entrenador. Ya Morant en el puesto de titular como base, Kentavious Caldwell-Pope como escolta, Jalen Wells, muy interesante este jugador, que el año pasado, antes de la lesión, estaba jugando muy bien, defendiendo a los mejores jugadores del equipo rival. Creo que se notó mucho su ausencia. A ver si sirve para hacer un poco de pegamento entre hombres grandes y hombres pequeños en este quinteto de Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr., que la verdad es de las temporadas que más me ha gustado a mí, la última. Creo que asumió mucho
mucho más lanzamiento, fue un jugador con más confianza en ataque, ¿no? En defensa con algo más de cabeza. Y luego otro tipo como Zach Edey, es que hablamos de dos rookies del año pasado, Jalen Wells y Zach Edey, que jugaban como si fuesen dos veteranos, ¿no? Zach Edey, pese a su altura, se maneja muy bien por la cancha, así que un quinteto bastante interesante el de los Memphis Grizzlies. Y en el banquillo, como os decía, dos perfiles que son similares como Ty Jerome y Scottie Pippen, que entran muy bien en ese sistema de ritmo alto, correr, ser muy pesados con el rival, presionar, intensidad. Veremos incluso, creo, muchos minutos tanto de Ty Jerome o como de Scottie Pippen compartiendo cancha con Ja Morant. Yo creo que eso va a suceder. Luego, John Conchar, que es un escolta alero que salta como nadie, ¿no? Muy físico, muy atlético, también encaja muy bien en este sistema y en este juego. Vince Williams, otro jugador todoterreno, base escolta, le hemos visto incluso jugar en la pintura de ala pívot, es tremendo. Cam Spencer, que no llegó a ganarse el hueco. Cedric Howard creo que no va a tener demasiadas oportunidades, sinceramente. Tiene demasiada competencia el rookie. Y luego en la pintura, o jugadores perfil alero pívot, quizás sí que se pueden quedar cortos, ¿no? Jock Landale es un jugador que tampoco te... A ver, para dar de 10, 15 minutos, bien. Pero es que luego tienes a Brandon Clark, que tiene mucho historial de lesiones, me preocupa esto. Santi Aldama, que no sería perfil center, y luego Gigi Jackson, que es un alero anotador, ¿no? Entonces igual se nos quedan cortos, se nos quedan cortos en los puestos para darle minutos de refresco tanto a Jaren Jackson como a Zach Edey. Olivier Maxence Prosper, Javon Small y PJ Hall son los jugadores con contrato dual. Creo que por su estilo de juego y por la configuración de plantilla es muy posible que veamos en ocasiones el small ball. Y paso ya a aspectos positivos, aspectos negativos. Y el objetivo que le fijo a estos Grizzlies, amigos, por aquí lo tenéis. Voy a empezar con lo negativo, es un ambiente muy inestable, el de los Memphis Grizzlies, como he dicho varias veces ya en este vídeo. Su líder es inestable directamente, o sea, Ja Morant es un jugador muy inestable. Depende bastante, ¿no? De cómo esté el coco, la cabeza de Ja Morant, pues lo que puede hacer Grizzlies esta temporada, pero también inestable el tema de Jenkins, el despedir a tu entrenador de esa manera tan extraña, ¿no? Cuando has conseguido 48 victorias, 34 derrotas, iba bastante bien la temporada regular, me pareció bastante raro. Y luego también problemas de lesiones, ¿no? Ambiente inestable un poco porque es imposible llevar una línea recta en estos Grizzlies, ¿no? Siempre tienen algún problema. Veremos si este año, pues, son capaces de tener un poco más amarrado todo lo que les rodea. Más problemas. Las pérdidas de balón, claramente sujeto a su manera de jugar. También es un problema, ¿no? El tema de clutch, minutos finales, vas ganando de 10. No saben parar. O sea, pérdidas de balón también va ligado un poco a esto, ¿no? A saber jugar a otra cosa que no sea correr. Hay que encontrar a veces la pausa. Y yo no los veo capaces, por lo menos en los 2-3 últimos años, no lo hemos visto. Y por último, me parece muy importante la baja de Desmond Bane, ¿no? Es que os voy a enseñar, fijaros, un jugador que el año pasado promedió 19,2 puntos, 5,3 asistencias. En el año anterior, 23,7 puntos, 5,5 asistencias. El año anterior, 21,5 puntos. Es decir, tú con Kentavious Caldwell-Pope en el quinteto eso no lo tienes, desde luego. Alguien va a tener que aportar aquí. Veremos si es Jalen Wells, si se le da más peso en anotación a Jaren Jackson, lo que os he comentado, Ty Jerome, Scottie Pippen teniendo minutos junto a Ja Morant, pero eso de primeras lo pierden. Un jugador que además es eso, ¿no? Que no es simplemente puntos, es un jugador que sabe hacer jugar a sus compañeros. Y en cuanto a aspectos positivos, pues han suplido esto con un buen mix, ¿no? De juventud, veteranos. Kentavious, si algo te aporta que no tuviera a lo mejor Desmond Bane, pues oye, es un jugador que ha ganado el anillo con varios equipos, ¿no? Entonces, esa experiencia ya la tiene. Has fichado a otro muy buen jugador como Ty Jerome, ¿no? Que el año pasado fue su culmen en la NBA. Entonces, igual esto viene bien, ¿no? Tener ese mezclum veteranos, juventud, creo que le viene bien a este equipo. Más cosas positivas de este equipo, el ataque, esa manera de jugar tan fluida, tan complicado a veces para los rivales seguirles el ritmo, pues les viene muy bien, sobre todo porque tienen gente muy atlética, ya Morant es que es muy, muy, muy atlético, un equipo al que es difícil seguirles el ritmo cuando se ponen a anotar de manera constante. Si promedian de nuevo esta temporada esos más de 120 puntos de la pasada, yo creo que van a ganar muchos partidos de nuevo, desde luego. Y voy a añadir, vamos a ser un poco optimistas con esa defensa, esa dupla formada por Jaren Jackson y Zach Edey. Yo creo que a Jaren Jackson le viene muy bien tener un jugador
como Zach Edey alrededor, le ha hecho mucho bien. Además, Jaren Jackson, un jugador que es capaz de defender también a jugadores interiores que salen por fuera. Me parece muy interesante esa dupla. El problema viene después, ¿no? En el tema de los reservas. Creo que estos dos tienen mucha capacidad de intimidación y mucha presencia. Con todo esto, gente, vamos a pedir a los Memphis Grizzlies, redoble de tambores. Vamos a fijar los triunfos exactamente igual que el año pasado. 48 más triunfos. A ver si se pueden meter en playoffs directo con esta cifra. El año pasado no les valió. O sea, imaginaros cómo estuvo el oeste. Y yo creo que con semis de conferencia, o sea, no creo que este equipo, si no llegase a finales de conferencia, todo el mundo se pusiera a llorar o hiciera un drama, ¿no? Sabemos que los Grizzlies tienen sus altibajos. Pues bien, yo creo que una semis, repito, estaría bien para ellos. Aún así, oye, que no se pongan techo. Dejadme por comentarios qué pensáis de estos Memphis Grizzlies. Yo, mientras tanto, voy pasando al segundo equipo de la noche, a los Atlanta Hawks. De la noche, no, del vídeo, que fueron novenos la pasada temporada. Bueno, realmente fueron octavos la pasada temporada en la conferencia balance 40 victorias, 42 derrotas. Claro, ¿y por qué los he puesto yo novenos? Porque llegó el play-in, gente, y perdieron el primer partido contra Orlando Magic 120-95 y luego contra Miami Heat, los dos equipos de Florida les dieron matarile. En prórroga perdieron 123-114 y se quedaron sin playoffs. Un equipo falto de madurez, bastante caótico todo, ¿no? También tienen sus problemas. Es que es bastante similar a lo que le sucede a Memphis Grizzlies. Lo que pasa es que Memphis tiene jugadores como más consolidados. Son buenos en ataque, como veis aquí, muchos puntos, porque también llevan un ritmo bastante alto, pero los porcentajes son mejorables y en defensa es un equipo que es una calamidad. Fue una calamidad. Casi 120 puntos por partido permitidos, pero con más de un 48% de acierto. En el triple, muy permisivos, más de 14 triples los rivales, casi un 38% de acierto. Es que es tremendo, ¿no? Si es que realmente su problema viene en la defensa, ¿no? También muchas asistencias, le hacen los rivales, muchos robos, tapones. Muy mejorable, muy caótico, como os decía. Ahora bien, cuidado, porque fijaros cómo se han reforzado los Atlanta Hawks. Es uno de los equipos que mejor se ha movido. Kristaps Porzingis desde los Boston Celtics. Nickeil Alexander-Walker también lo han fichado, que hizo un muy buen último tramo, muy buenos playoffs con Minnesota Timberwolves. Un jugador que es muy bueno defendiendo. Es que fichan dos buenas piezas defensivas. Luke Kennard para aportar triple y Asa Newell, que es un rookie. Veremos si tiene hueco en la rotación. Y han perdido jugadores como Terrence Mann, que ha terminado en los Brooklyn Nets, Clint Capela en Houston, los casos de George Niang, Larry Nance, jugadores ya veteranos que tampoco pasa nada por haberlos perdido. Garrison Matthews, que apenas contaba en la rotación, o Kobe Bufkin y Dominic Barlow. Es decir, lo que ha llegado es mucho mejor que lo que se ha ido. Mucho cuidado con Atlanta porque allá va, mira, el quinteto con el que puede formar Quinn Snyder, ¿no? Trey Young con Dyson Daniels, de los mejores jugadores defensivos de la pasada temporada, que más balones robó. Zachary Risacher lo voy a mantener en el puesto de alero. Jalen Johnson, importantísimo, jugador clave, un tipo que ya no es solo la energía que te aporta, ¿no?, en la pintura y esa capacidad reboteadora y esa capacidad para correr también bien en las transiciones, sino que es un jugador que también anota muy bien. Un jugador, Jalen Johnson, que en definitiva pues todavía no ha tocado techo. Y en el puesto de center, por supuesto, Porzingis, que es un jugador muy diferente a lo que tenían antes. Yo creo que es complementario incluso a Okongwu, podrían jugar los dos juntos. Así que muy interesante lo que han hecho los Atlanta Hawks, que con Porzingis añaden defensa y además un jugador que es capaz de amenazar desde larga distancia. En el banquillo, en los puestos interiores, lo que os decía, Okongwu puede cumplir un papel muy bueno desde la segunda unidad e incluso supliendo a Kristaps Porzingis, Asa Newell, el rookie Mohamed Gaye, Enfalidante, gente física, Nikola Jurisic y Charles Bassey. Y en el puesto de base escolta, la segunda unidad, Quinn Snyder puede contar con la energía y el triple, buena mano, de Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, Vit Krejci, que el año pasado tuvo bastante protagonismo, yo creo que este año caerá, y Caleb Houston, que es otro triplista, otro jugador cuyo rol prácticamente es recibir y lanzar desde el perímetro. He cambiado de lugar, como habéis visto. La plantilla, en mi opinión, mejora, pero quizás falta más jugadores pequeños, ¿no? Creo que sobran hombres grandes y yo habría ido por algún jugador más capaz de hacer juego para el equipo. Un perfil, por ejemplo, Tyus Jones, que fichó por los Orlando Magic, algo así habría fichado yo
o habría intentado yo fichar para estos Hawks. En cualquier caso, vamos a ver ya aspectos positivos y negativos que observo en la plantilla. Voy a empezar por lo bueno. Esa llegada de Porzingis creo que ofrece un mayor spacing ofensivo y es bueno en varios aspectos, ¿no? No solo por lo que te da en cuanto a amenaza perimetral, el bueno de Porzingis, sino porque también te abre cancha. Creo que le puede venir, por ejemplo, muy bien a Trae Young, ¿no? A veces Trae Young daba la sensación de que no le quedaba otra que lanzar de tres porque no encontraba espacios, ¿no? Capela muy encasillado en ese puesto cerca del aro. O sea, todos los jugadores a veces un poco sin darle demasiadas opciones, ¿no? Entonces daba la sensación de que había precipitación. Creo que Trae Young va a poder jugar más cosas, pick and rolls, por ejemplo, con Porzingis. Puede añadir más repertorio a su juego, finalizar más cerca del aro y a veces pues no caer en el triple por el triple. Más cosas que han añadido estos Atlanta Hawks, lo hemos visto, es que prácticamente todas las incorporaciones son capaces de representar amenaza de tres, ¿no? Vistas Porzingis, Jalen Johnson, que vuelve de lesiones, que Jalen Johnson es prácticamente el mejor fichaje, Nickeil Alexander Walker, es que insisto mucho, pero es que los refuerzos de verdad en Atlanta han sido muy ambiciosos y muy buenos y hechos con mucha inteligencia. Diría que esos porcentajes de tres van a mejorar bastante. Y quiero añadir un último punto que es el margen de mejora de los jugadores jóvenes con los que cuentan, ¿no? Dyson Daniels, Jalen Johnson, vuelvo a insistir en Jalen Johnson, es que son dos jugadores que no han tocado techo, pero por ejemplo Risha Sher tuvo una temporada, a ver, para ser un número uno del draft, no fue la temporada de su vida. Creo que tuvo buenos partidos, a ver si poco a poco va cogiendo más confianza o va encontrando más su lugar en la NBA. Yo creo que estos Atlanta Hawks serán un mejor equipo. Okongwu, por ejemplo, también en la segunda unidad, es un jugador capaz de mejorar y con bastante margen de mejora. De la evolución de todos estos jugadores dependerá en gran parte, ¿no? la temporada, el futuro que vaya a deparar esta temporada Atlanta. Y pasando a lo negativo, que hay cosas negativas. Amigos, no todo es felicidad. El físico y las lesiones. O sea, Porzingis viene de parecer un señor moribundo en los playoffs con los Boston Celtics. Esperemos le respeten esas lesiones. Jalen Johnson se ha perdido toda la temporada. Son dos jugadores muy importantes. Risha Sher también tuvo lesiones esta primera temporada. Y que no se lesione Trae Young, porque yo creo que son un poco Trae Young dependientes. Como os he dicho, no hay un sustituto claro en el puesto de base. Si Trae Young cae lesionado, se pierde unos cuantos partidos, este equipo creo que va a perder bastante en identidad. No vamos a saber muy bien a qué juegan, porque no hay un base claro, no hay un base puro en ese banquillo. Así que hay que añadir ese tercer punto, el Trae Young dependientes. Y por último, y en base a lo que hemos visto en las estadísticas de la pasada temporada, tengo que añadir la defensa perimetral, es que fue uno de los peores equipos, los porcentajes de acierto de los rivales son tremendos, ¿no? A ver si Nickeil Alexander Walker hace que esto se pueda corregir. Yo creo que va a tener bastantes minutos desde la segunda unidad. Y el tema del rebote, claro, Porzingis tampoco es un súper reboteador. Es cierto que Jalen Johnson sí lo es, pero contra equipos más poderosos, ¿no? Con gente más grande o más fuerte, digamos, igual pueden tener problemas, ¿no? Así que son temas que me preocupan. Por eso decía que no me extrañaría en ocasiones ver a Okongwu incluso junto a Porzingis. Aún así, yo creo que se han reforzado bien, creo que han sido ambiciosos, gente, y es por eso que voy a fijarles un objetivo ambicioso. El año pasado fueron 40 victorias, yo como objetivo les voy a poner 48. 8 victorias más en temporada regular. Creo que pueden tener sus problemas, sobre todo por el tema lesiones. Es preocupante esto, ¿no? Que hay dependencia respecto a algunos jugadores. Aún así, los veo metiéndose en playoff. Creo que es un equipo que puede dar guerra y no voy a ponerle finales de conferencia porque me parece un subidón demasiado grande. Aunque es un equipo que hace 3-4 años ya consiguió esas finales de conferencia y se ha atascado, voy a pedirle semis. Yo creo que con semis y dejando un buen papel, ¿no? Dando sensación de que han competido y de que han sido un equipo duro y que vuelvan a estar en el mapa, creo que la gente, los aficionados de Atlanta se podrían conformar, podrían tener una buena base en vistas a lo que pueda venir en próximas temporadas. Dejadme por comentarios qué pensáis vosotros de los Atlanta Hawks, de todas formas, si me estoy pasando o si, oye, me estoy quedando corto. Y nada más, gente. Si os ha gustado, os agradece mucho suscripción y like, si no estáis suscritos. Os mando un abrazo y os espero mañana con el último vídeo de esta previa, de esta guía de la temporada, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers.